¿Ya? ¿Listo? Dale. Buenas tardes, amigos que nos acompañan a través de la página de Barra de Juristas de México, Colegio Profesional AC. Esta tarde me acompaña el ingeniero Juan Carlos Castillo en controles, también es contador público certificado, y el licenciado Vicente Narváez. Esta tarde vamos a hablar sobre el control de la detención. El control de la detención dentro del sistema procesal acusatorio inicia con esta etapa de control de la detención con una persona que está detenida en Ministerio Público y posteriormente se da el control de detención. Para que se lleve a cabo esta audiencia de control de detención, tiene que pasar un proceso para que la persona que está siendo investigada durante las 48 horas que permite al Ministerio Público hacer sus investigaciones antes de judicializar a esta audiencia. Esto se da desde el inicio de la noticia criminal, que se da por una denuncia, una querella o la detención en flagrancia de la persona que está siendo investigada. Dentro de los lineamientos que nos da el tener a una persona en investigación durante 48 horas en el Ministerio Público, es porque se dio un hecho que la ley reconoce como un delito o probable constitutivo de un delito. Aquí, al momento de hacer una aprehensión, se estaría en el supuesto que está previsto en el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos dice que la detención podrá ser en flagrancia cuando se está cometiendo el delito en el mismo instante, cuando hay una persecución ininterrumpida y es detenida esta persona, cuando hay un señalamiento expreso hacia el imputado o cuando se le encuentran artículos del delito. Entonces, para que se dé esta detención, debemos de tener estos supuestos que nos marca el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 146, que es el delito, la flagrancia. Otra forma de conducción para llevar a un imputado a una audiencia de control es el que haya una orden de aprehensión. Lógicamente, aquí en ese supuesto ya tenemos una orden de aprehensión dictada por un juez que ya estaba siendo investigado esta persona, y se hace una detención. En esta audiencia se le denomina control de detención cuando es detenido en flagrancia, cuando se agotaron sus 48 horas dentro del Ministerio Público, se recabaron elementos para poder tener una judicialización e irse a un juzgado de control, en donde se va a determinar si la detención se cataloga de legal o es ilegal esa detención. En ese sentido, si en el momento que la detención es catalogada como legal, se sigue el procedimiento que sería la formulación de imputación. Esta audiencia se da, la formulación de imputación, inmediatamente después de haber tenido la audiencia de control de detención, siendo calificada de legal por el juez. El juez la va a calificar de legal con todos los elementos que le aportó el Ministerio Público, que esté dentro de los supuestos que tenemos dentro del artículo 146, y solamente dentro de esos supuestos se va a llevar a cabo la detención para poder tener una audiencia de control con detenido. También tenemos diferentes formas de hacer la presentación dentro del Ministerio Público. Gracias. Tenemos aquí la formulación de imputación puede ser en dos momentos procesales. Una que puede ser conducido mediante orden de aprehensión, ¿sí?, citación o la detención en flagrancia. Aquí ya está llegando nuestro buen amigo
el licenciado Eder Narváez. Muy bien, entonces, estas facultades que tiene el Ministerio Público durante sus 48 horas, tenemos que ellos van a recolectar los elementos o los datos de prueba para tener una certeza de que esa persona que está siendo investigada podría tener una audiencia de control. Si dentro de esas 48 horas que tiene el Ministerio Público para poder recabar, ya sean peritajes, testimoniales, tiene que contar lógicamente con su denuncia, querella o acto equivalente para que se dé inicio una carpeta de investigación. Entonces tenemos esos supuestos para que el juez de control determine, de acuerdo a la teoría del caso que está manejando el Ministerio Público, y si se dan los supuestos que se manejan en el Código Nacional, que es la flagrancia, entonces tenemos un control de detención. De ahí es donde se va a determinar si es legal o ilegal esa detención. Como bien les dije, si se declara legal, se da paso a la siguiente etapa, que es la de formulación de imputación. Entonces tenemos en estas facultades del Ministerio Público, son 48 horas para que nuestros amigos que nos están escuchando sepan que durante 48 horas, cuando se inicia una carpeta de investigación y hay detenido, tendrán esas 48 horas para recabar suficiente información y que se pueda acreditar una imputación, o que tengamos nosotros ahí esos datos de prueba. Y además de los datos de prueba, no nada más es decir, yo tengo un testimonio del policía apresor, tengo un testimonio de todo los datos de prueba que se han establecido. Aquí. Asómate por ahí, ¿no? Dile, ¿no? Dile, no entiendo. Salta hasta allá, salta hasta allá. Dile. Perdón, un problema técnico, pero aquí estamos de nuevo. Entonces, les estaba comentando a nuestros radioescuchas y a los que nos están viendo en vivo ahorita por el Facebook, que tenemos esas 48 horas que determina la situación para poder judicializar a una persona ante el juez de control, para poder darles esa audiencia de control de detención, para que se determine si en un momento dado esta persona es declarada legalmente detenida, se continuará con la siguiente etapa, que sería la formulación de imputación. Entonces, eso es a grandes rasgos ahorita lo que podemos establecer, que eso nos da como Ministerio Público de esa facultad de poder investigar 48 horas. Si dentro de las 48 horas tiene elementos, se judicializa, se hace un control de detención, la primera audiencia que da inicial de control de detención, pero ahí también tenemos que verificar que se haya hecho la detención en flagrancia, ¿sí?, por señalamiento, por haberlo encontrado, artículos o objetos de lo robado o del delito, y además que haya un señalamiento. Independientemente de eso, también el Ministerio Público tendrá la obligación de verificar, dentro del artículo 149, que tiene esa obligación de verificar que se haya determinado la detención en flagrancia. Entonces, esas son en sí la etapa que sería el control de detención, con todo lo que tiene que llevar una carpeta de investigación, como son testimoniales, peritajes y todos los elementos que se pudieran llegar dentro de esas 48 horas. Por eso es muy importante que el Ministerio Público determine antes de 48 o a las 48 horas si tiene elementos para dar la siguiente audiencia, que será el control de detención. Entonces aquí nos va a comentar algo nuestro amigo Vicente Narváez.
Bueno, en este caso yo nomás quiero señalarles que el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala los supuestos de flagrancia. Dice, se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando, 1, la persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito, o 2, inmediatamente después de cometerlo, es detenida en virtud de que A, es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente, o B, cuando la persona sea señalada por la víctima, un ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiera intervenido con ella en la comisión del delito, y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito, o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. En este caso, la situación de flagrancia, y en caso urgente, debemos atender exactamente al artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Efectivamente, lógicamente también tenemos el 149, que si nos puede decir qué es lo que nos señala el 149. El 149 señala la verificación de flagrancia del Ministerio Público. Así es, no nada más porque exista la flagrancia en el sentido de que es detenido en el momento de estar cometiendo el ilícito, o que haya una persecución ininterrumpida, material ininterrumpidamente. También el Ministerio Público tiene la obligación de verificar que esta detención haya sido de acuerdo al artículo 146 y al artículo 14 y 16 constitucional, para no violar las garantías del gobernado. E independientemente de esto, también lo marca el artículo 260, que son cuando son actos de molestia. Cuando son actos de molestia, sí tenemos ahí una molestia. Si nosotros no estamos cometiendo ningún ilícito y estamos dentro de la ley, a lo mejor pudiera ser una falta administrativa, que muchos confunden una falta administrativa, que es una falta o una infracción a la ley de cultura cívica, pero no es un delito. Y muchas veces las personas que están, no sé, tomando en vía pública, eso es una falta administrativa que se sanciona de acuerdo a la ley de cultura cívica con una multa de acuerdo a la unidad de medida de la Ciudad de México, o un arresto que puede ser de 12 hasta 36 horas. Pero eso es nada más una falta administrativa, porque muchas veces caen al Ministerio Público por una cerveza o estar tomando en vía pública. Pues sí, es que aquí cuando se detiene una persona en vía pública tomando, muchas veces se ponen agresivos, empiezan a insultar o a agredir inclusive a los propios agentes o a la autoridad. Es cuando ya se sanciona, ya pasa de ser una falta administrativa y se vuelve un delito, al tener lo que son ultrajes a la autoridad, o puede ser, bueno, el ultraje a la autoridad ya está derogado, pero pueden ser lesiones o resistencia de particulares. Entonces sí ya pasaría a ser de una falta administrativa, que pudo haber pagado una multa o unas horas de arresto administrativo, se va a convertir en un delito. Entonces ahí muchas veces nosotros tenemos ahí la complicación cuando se hace una detención por una revisión de tomar en un momento dado. En un momento dado tenemos aquí el brinco que dio de una falta administrativa a un delito de resistencia de particulares y lo que serían lesiones. Entonces tengan mucho cuidado en ese sentido, porque nosotros, le digo, tenemos el problema al tener la audiencia de control. Muchas veces los policías dicen, es que pasamos haciendo nuestro rondín y vimos a dos personas ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública.
Sí, y a nosotros hacerle y pedirles, porque eso es lo que dicen los policías, que al pedirles permiso para hacer una revisión física, se pusieron agresivos, nos insultaron e inclusive nos golpearon. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado uno como ciudadano, no enojarse, porque digo, pues al final de cuentas están haciendo una conducta que es antisocial, porque digo, al final de cuentas están tomando en vía pública, pero ya se convierte en un delito al poner resistencia, al ponerse agresivos, e inclusive hasta golpear a los mismos elementos. A ver, ahora los comentarios con el doctor, perdón, maestro. Hazme la buena. Hazme la buena, ¿verdad? Sí. El maestro. Sí, de la maestro. Siento para que no, si quieres. Ya lo estoy haciendo doctor aquí, pero aunque sea no descausa, ¿no? Qué bueno. Yo no me molesto. Ah, bueno, está contrario. bien. Bueno, con respecto a lo que comenta el maestro Palomino, es muy cierto que dentro de la audiencia de control, nosotros lo primero que tenemos que estudiar es el estado de la carpeta de investigación. ¿Por qué? Porque ahí encontramos todos los elementos posibles constituyentes de un delito. Entonces, lo primero que tenemos que analizar para hacer una defensa son los informes del primer respondiente, de la autoridad que haya llegado, válgame la redundancia, primeramente a la escena del crimen, o que haya llegado a la detención de los posibles imputados. También tenemos que ver cómo es que se elaboró la cadena de custodia de todos y cada uno de los elementos constituyentes o posibles constituyentes del delito. ¿Por qué es importante esta situación? Porque muchas veces, también el informe homologado, porque muchas veces está mal planteado, existen fallas de fondo entendiéndose como fallas en cuanto a técnicas, en cuanto a la legislación o en cuanto a la ley. Y hay también errores de fondo y de forma que podrían ser situaciones de faltas ortográficas, o que se le olvidó al Ministerio Público, al médico legista o alguno de los integrantes de esta cadena de custodia escribir bien, o omitieron alguna palabra. Entonces, por ahí nosotros podemos definir si es que llevamos... es que estoy leyendo los mensajes que nos llegan. Ahí podemos definir nosotros si llevamos una defensa pasiva o bien una defensa activa. Hay abogados que dicen que una defensa pasiva es no hacer nada, y no, efectivamente no es así. Y una defensa activa es hacer toda una investigación, una integración de una carpeta que va a demostrar que nuestro cliente, en este caso el imputado, el presunto culpable, no cometió el delito, no se encontraba dentro de la escena del delito, o bien tuvo violaciones a sus derechos humanos, los cuales se encuentran en el artículo 14, 16, primero y 123 constitucionales, así como los demás que se deriven de las leyes especiales a la materia. De esta misma carpeta de investigación encontramos los supuestos de los que hablaba el maestro Vicente, perdón, así como el maestro Palomino, de la flagrancia, porque es muy típico decir de los policías, es que lo agarré flagrante, sí, pero dime modo, tiempo y circunstancias de la detención, cómo es que es
la situación que nos enmarca el artículo 149, que el Ministerio Público tiene la obligación de verificar que realmente se dieron estos elementos para la flagrancia, porque muchas veces llega el policía y dice, es que aproximándonos al lugar vimos que un individuo del sexo masculino se echó a correr y lo perseguimos a pie corriendo, no sé, 3 cuadras y lo detuvimos porque coincide con las características, pero en la persecución dobló a la izquierda donde lo perdí por segundos de la vista, pero al alzar la cara lo volví a ver. Entonces ahí ya se interrumpió la persecución porque lo perdió de vista. Entonces ya no hay una flagrancia. O bien, cuando llegamos, los hechos ya habían sucedido, pero la gente había detenido a una persona y quien decían que era el delincuente. No, espérate, pues es que tú cuando llegaste los hechos ya habían sucedido. No puedes argumentar una flagrancia. Y todo esto se deriva de una carpeta de investigación. Entonces, bueno, lo primerito es estudiar todos estos errores, elementos, buscar los errores de fondo, nosotros se me olvidan los errores de forma y de forma. ¿Para qué? Para que en esto derive quizás sí una defensa pasiva, pero por ejemplo apenas tocó la situación de que el niño se mete a robar en un Sanborns, se pelea con el policía, le rompe la nariz al policía, pero el médico legista a la hora de hacer el dictamen médico a las víctimas, en lugar de poner que su estado de las víctimas era no alcoholizado, se le olvida el no y a todos les pone alcoholizado. A todos les puso alcoholizados. A todos les puso alcoholizados. Y al único que no le puso alcoholizado fue al imputado. Entonces nosotros nos fuimos por ese error de forma que se volvió de fondo y conseguimos una no vinculación a proceso. Aunque nuestro angelito había pecado, ¿no? Claro. Pero por ese error de forma que se convirtió de fondo, pues salió beneficiado el angelito. Por eso es que en una audiencia de control, cuando nosotros llegamos, tenemos que tener en cuenta primordialmente el estudio de esa carpeta de investigación. También tenemos que hacer lo posible porque nos entreguen la carpeta de investigación, por lo menos en el Ministerio Público, lo que va actuado en el Ministerio Público, porque es muy común en la praxis, no sé por qué, que la carpeta de investigación te la dan media hora, 20 minutos antes de la audiencia. Entonces tienes el tiempo sumamente acortado como para hacer un análisis detallado de la carpeta, lo cual puede producir que tú dentro de la audiencia de control pidas una nueva audiencia, toda vez de que todavía no tiene los elementos, pues te acabas de imponer de esta carpeta y podrías hacer una inadecuada defensa y también carecerías de técnica, no conocer todos los elementos o un argumento sustentable. En la práctica pocos abogados solicitan esta. Bueno, te voy a decir una cosa, y una experiencia particular y personal que tuve precisamente con ese supuesto. Yo me impongo el día de la audiencia de control de detención. Ese día tenemos la audiencia a las 8:30. Hasta salí regañado porque dice el juez que llegué tarde, porque llegué a las 7:40 porque no habían abierto. Yo le solicité precisamente que me dejara imponerme la carpeta porque iba a ser una audiencia de control de detención. A lo que me contestó este juzgador, yo le solicité el tiempo, me dijo que no me lo daba, porque tanto él como yo, veníamos con ojos cerrados y el Ministerio Público nos iba a dar su argumento para poder determinar esa situación del imputado.
Le digo, su señoría, pero lo que pasa es que yo quiero hacer una defensa técnica y adecuada, y para lo cual yo requiero imponerme de la carpeta y solicito 45 minutos. No me los dio. Entonces, en ese momento, pues yo salí avante con esa detención, se le declaró ilegal la detención, pero me dijo él, vamos a hacernos, usted viene igual que yo con los ojos cerrados, y lo que nos va a decir el Ministerio Público es lo que nos va a decir si es legal o ilegal esa detención. Y por lo tanto no le permito eso. Oiga, estamos vulnerando el derecho, no, porque es nada más, estamos viendo una sola audiencia, que es la de control de detención. Y ya se da la siguiente etapa, que podría ser la formulación de imputación. Usted me pedirá todo el tiempo que quiera, pero ahorita estamos en control de detención y por lo tanto no le doy el tiempo y que siga la audiencia, no sé. No me dieron el tiempo, no me permitieron imponerme de autos en esa carpeta, pero afortunadamente, gracias a Dios, salí avante con esa audiencia, me llevé a mi representado y fue un control ilegal, fue una detención ilegal dentro de esa audiencia. Entonces sí es difícil, nosotros como defensores privados lo solicitamos, ¿sí? y queda registrado en audio y video por si se llega a vulnerar algún derecho del imputado. Nosotros tenemos ese medio de convicción para decir, ¿sabes qué? A mí no me permitió el juez tener esa visión, esa vista a la carpeta para hacer una defensa técnica. Y te digo, pero así me lo impuso. No, porque usted y yo venimos con ojos cerrados y a lo que nos dé el Ministerio Público. Bueno, entonces sí hay que solicitar el tiempo para imponernos, pero si es control de detención, a lo mejor yo analizando las palabras que me dio en ese tiempo ese juez, fue un regaño, fue una buena técnica también que yo aprendí de ahí, de esa experiencia, que digo, si vamos a ir nosotros, porque si es detención, vamos a pelear la detención. Si vamos por la formulación de imputación, vamos a pelear por la no formulación de imputación. Entonces, que llevemos el proceso, el momento procesal que estemos llevando en ese momento, para que nosotros estemos haciendo la defensa de la audiencia en sí, la que estamos llevando, porque he visto y he estado en audiencias que ya están solicitando la no vinculación, pero espérame, estamos en control de detención, y así nos han dicho, ¿sabe qué, abogado? Estamos en el control de detención, dése su momento y habrá oportunidad para que usted me dé todos los argumentos para no vinculación, pero estamos en una etapa de control de detención. Así nos lo han marcado, así lo han dicho, y por eso siento yo que ese regaño que me dieron a mí, o esa experiencia que tuve, me sirvió, porque digo, bueno, voy a una audiencia de control de detención, es lo que debo llevar, ¿sí? Estudiado por esa audiencia, ¿sí? Entonces, le voy a pasar los micrófonos a maestro Eder y al maestro Vicente, pero antes les quiero dar los teléfonos de la oficina, del despacho, para que se puedan poner en comunicación con nosotros. Cualquier duda, comentario o alguna asesoría, estamos para servirles. Es el 84 36 85 14 y 84 36 85 15. El teléfono personal de su servidor es el 55 38 15 20 07, y con gusto los atenderé. Le paso los micrófonos al licenciado Vicente Narváez. Bueno, vamos a ir con Eder. Es en vivo completamente, para que vean que no está editado ni grabado, así que... Sí. Bueno, en este caso yo insisto un poco en la verificación de la flagrancia. Ya dimos lectura que el Ministerio Público tiene que verificar, tiene que checar esta situación, pero también el artículo 16, párrafo séptimo de la Constitución, es un fundamento en el cual se trabaja el caso de urgencia o flagrancia, y señala que el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad
con las reservas de la ley. En este caso, nosotros, ¿qué podemos entender por ratificar? Por ratificarla debemos entender que el Ministerio Público ha cumplido con su obligación de haber armado su carpeta como lo señala la ley. Si el juez checa o alcanza a ver que no está dictada conforme a la ley, él tiene la facultad de decretar la libertad, desde luego con las reservas de la ley. Sí, efectivamente aquí la obligación del Ministerio Público es la de verificar esa detención, esa flagrancia. Lógicamente el juez ratificará después de escuchar al Ministerio Público con toda su argumentación y sus elementos, sus datos de prueba que tiene, para poder determinar esa detención, si es legal o ilegal. Y sí, efectivamente tiene la facultad de poder ratificar la inmediata libertad, o, bueno, la libertad bajo reservas de ley, o seguir con la audiencia, que será de imputación. Entonces, pero sí es necesario que nosotros ubiquemos el momento de la detención para poder tener una buena defensa y sepamos si fue por una detención en flagrancia, señalamiento, persecución o haber encontrado objetos de productos del ilícito cometido. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que verificar también en la audiencia de control es todo esto, todos estos elementos que el Ministerio Público va a argumentar para que sea declarada la detención legal. Entonces nosotros tenemos que ver ese momento procesal para saber y determinar y hacerle ver al juez que fue una detención ilegal. Lógicamente, siempre nosotros defensores privados vamos a ir por la detención ilegal. Pero tenemos que tener fundamentos, tenemos que tener elementos para poder solicitar que sea ilegal esa detención. Pero si no tenemos esos elementos, no tenemos esos argumentos para poder solicitar esa detención, que se declare como ilegal, pues entonces sí hay que ver la defensa en qué sentido la vamos a armar. Sí. Aquí por eso soy bien necio. Por eso es preciso que nosotros, hay que recordar que nosotros somos abogados. Y dentro del sistema, el nuevo sistema penal, que ya no es nuevo, lleva 8 años, ya 10, ¿verdad? Ya 10 años, ya casi lo vamos a hacer 15 años, pero sigue siendo nuevo. Hay que recordar que en este sistema penal que estamos ahorita viviendo, el abogado defensor es una de las partes que interviene dentro del proceso. También hay que recordar que este proceso penal es sumamente garantista de derechos humanos y que sí arrojó un cambio de 360 grados, tanto en la materia penal como en la materia civil, mercantil y familiar. Y nosotros como abogados tenemos la obligación, el deber de exigir a ese juez, que si bien es cierto es representante del Poder Judicial, es representante de la ley, también puede ser debatido y combatido. La mayoría de los abogados, algunos, no todos, todavía no perdemos el miedo de que el juez nos grite y nos alce la voz. Incluso me ha tocado compañeros que hasta el del archivo les grita y le dicen licenciado cuando no son ni licenciados. Este nuevo sistema oral nos obliga a ser abogados, nos obliga a argumentar,
muchos dicen, oiga abogado, ¿usted conoce al juez? No, no conozco al juez, pero conozco la ley, ¿no? Así es. Y me voy a enfrentar al juez y al Ministerio Público en cuanto a conocimiento legal. Entonces, sí es preciso exigir. Hay jueces que, híjole, todavía no se bajan de su nube y creen que vuelan y no son terrenales. Pero hay que exigirles de forma legal, con fundamento en la ley, que nos den el tiempo necesario, quizás no 24 horas porque es excesivo, pero sí por lo menos una hora, para hacer el análisis concreto de esa carpeta de investigación, porque efectivamente, como lo menciona el maestro Palomino, ahí vamos a encontrar los elementos fundamentales para hacer una debida y adecuada defensa. Entonces, si, como bien lo comenta el maestro, porque es el pan de cada día, y por ponerle estadísticas, del 100% de los jueces, el 90% hace esa imposición. Pero nada más es estadística. Ajá. Entonces, nosotros debemos exigirle a este juez que nos permita hacer una revisión de esa carpeta. De lo contrario, está vulnerando los derechos humanos a un debido proceso y está dejando en estado de indefensión a mi representado. Ahora bien, concerniente a lo que comentaba el maestro Palomino, de que dice el juez, es que yo vengo a ojos cerrados y tengo que definir así, y usted también tiene la capacidad, quizás tenga la capacidad, por eso tengo una cédula y por eso me presento. Pero también es cierto que la ley contempla que es una de las garantías que tiene el imputado de que el juez no conozca del tema, para que no pierda esa inmediatez. Más bien su imparcialidad. Su imparcialidad, sí, perdón. Para que no pierda su imparcialidad. Yo como abogado defensor debo de conocer bien cómo voy a defender a mi representado, porque yo sí soy imparcial. Yo sí estoy buscando garantizar todos y cada uno de los derechos humanos que la ley le otorga a mi imputado. No porque tenga esa calidad le vamos a permitir que vulnere el juez los derechos. Claro. Sí, aquí hay una situación. Bueno, aquí un saludo a nuestro amigo César Cárdenas, Mario Rodríguez y Rosaura Brenda Pacheco, Rosaura Palomino, Benito Rosas, Laura Berenice Pérez Ortigosa, Estrella Palomino, Ramos Palomino, Leonor Rojas, Zulma García, Laura, y saludos a todos los que nos escriben. Referente a un comentario que nos hace aquí nuestro amigo César Cárdenas, que dice 10 años, ya 10 años y no se sabe ni por la autoridad ni por los particulares aplicar el sistema. Te voy a comentar algo así rápido, César. El sistema como tal sí es favorable para la sociedad. Aquí el problema es que lo hemos visto deformado por tanto medio de comunicación que establecen que a lo mejor el juez dictó una libertad siendo presentada una persona con la, no sé, con la probabilidad que haya sido culpable del hecho, ¿no? O haya cometido o haya participado. Aquí no es tanto el juez, aquí es el operador, y a lo mejor, bueno, está mal dicho el operador, pero el que hace la carpeta de investigación, que es el Ministerio Público, le falta en un momento dado poner un poco más de empeño, ¿sí? Y verificar bien esas carpetas, que se vayan bien integradas, porque por un tecnicismo, nosotros como defensores privados buscamos esa cuña para poder liberar a nuestro representado. Lógicamente, si el Ministerio Público me da elementos,
pues yo lo voy a aprovechar. Entonces aquí sí es una situación que deben de tener en cuenta todos los que operan estos o manejan ese sistema dentro de la impartición de justicia, llámese la General de la República o de la Ciudad de México, que deben de tener esa preparación. Muchas veces yo he estado con ministerios públicos que vienen de 24 horas de turno y los mandan a hacer un curso. Imagínate, César, estar con gente que ha estado 24 horas despierta y que lo mandan a hacer un curso de interrogatorio, pues ya te da pena a ti como impartidor del curso despertarlos porque sabes que vienen cansados. Entonces, yo creo que ahí sí la autoridad está poniendo poco empeño en lo que sería capacitar a los ministerios públicos, a los secretarios, bueno, ahorita ya son auxiliares ministeriales, pero sí deben tener un poco más de ahí de cuidado en darles esa facilidad de que si van a trabajar, pues no vayan al curso, porque si van al curso después de salir de 24 horas estando despiertos, ¿tú crees que va a haber una capacidad de recepción para ese curso que se va a impartir? Y llámese de cualquier tipo de curso, a lo mejor dirás, es que ellos lo hacen cada día y siempre lo hacen, ya es materia, pan comido, como se dice, ¿no? No es cierto, porque todos los casos son diferentes. Así, bien lo dice también la ley, no podrás juzgar por analogía. Entonces, lógicamente, que todos los casos vienen siendo diferentes. Y no porque sea un robo, ¿sí?, no va a tener algunas aristas porque va a ser diferente al robo que se está viendo o se está llevando en el proceso por este Ministerio Público. Entonces yo creo que a lo mejor el defensor privado y todo aquel que se está preparando, yo creo que sí tiene la capacidad de dar un mejor desempeño en una audiencia. Bien decía aquí el maestro Eder, que a veces nos impone el juez, pero también el juez, también nosotros tenemos la capacidad, la argumentación, la fundamentación y los elementos para poder debatir con un juez. Digo, qué bueno sería, pero si no tenemos esos elementos y no tenemos la preparación para poder debatirle una resolución a un juez, entonces digo, pues ya nos vamos a aceptar lo que diga. Pero sí tenemos que tener esa capacidad de tener también, bueno, en la mente, tener eso, de que tenemos que capacitarnos constantemente, porque aquí todo esto va cambiando y los casos no son iguales, son casos diferentes, así sea el mismo robo, el mismo homicidio, por una u otra circunstancia van a ser diferentes. Entonces, sí queremos que el Ministerio Público integre bien la carpeta, que se lleven a cabo los peritajes. Hablábamos hace rato, el maestro Eder habló de una cadena de custodia. También tienen que manejar esa cadena de custodia, que es donde se va a llevar todo, ¿sí?, todo ese registro de todos los elementos, los indicios que se han encontrado, y van a llevar una firma de cada persona que lo está recibiendo para que llegue a tener una cadena de custodia bien formada, y no tengas ahí por un elemento que se cortó un eslabón de esa cadena y que diga, es que, ¿qué crees? Que ya no supe quién firmó aquí, y la evidencia la capacidad la tenemos de argumentos vastos, pero la retórica del juzgador nos limita a llevar una buena defensa. Es lo que te decía, tenemos que tener la capacidad del juzgador. Yo a lo mejor estoy en un papel de defensor privado, también tú lo estás haciendo de defensor privado, pero si nosotros tenemos la preparación, yo creo que a lo mejor hay jueces que te van a tener hasta respeto porque tengas una audiencia con él. A diferencia de que si digas, ya viene el que nada más va a echar el chorro y no te va a hacer nada, y ese tipo de comentarios los he oído. Y si quién va a tocar, no, pues no, ya está mal desde ahí. Entonces sí tenemos esos argumentos, tenemos bastante experiencia en un momento dado, pero también tenemos que tener esa capacidad de estar en constante capacitación, porque no nada más decir, ya soy abogado, ya tengo mi título, mi cédula, y voy ahí a coyotear, como muchas veces, muchas gentes que todavía tienen esa práctica de decir, es que yo conozco al MP, conozco al de investigación,
y sale con un billete porque sale. Ya vamos a quitarnos esa mentalidad, cambiarnos el chip y llevar nosotros esa defensa técnica y adecuada, pero también con esa capacidad, esa capacitación que nosotros tenemos que llevar a cabo. Nosotros en la Barra de Juristas de México estamos dando capacitación, estamos dando también lo que son cursos de superación personal también. Aquí tenemos a 2 maestros que tenemos en argumentación, tenemos maestros también en lo que sería oratoria, tenemos también maestros en lo que sea interrogatorio, contrainterrogatorio. Entonces sería cuestión que también nos pusiéramos en ese sentido de poder nosotros querer capacitarnos más y no decir, es que ese ya lo conozco, va a hablar de la detención, ese lo hago diario y ya la conozco. Y me ha pasado, he tenido esos comentarios que dicen, oye, ¿qué va a ser tu curso esta semana? Vamos a llevar, no sé, a lo mejor procedimiento abreviado. Ya lo conozco, no, ya me lo sé. No, porque a final de cuentas, lo que te dice el Código Nacional, lo que te dice la ley es una cosa, la práctica te va a llevar por otro camino distinto y tienes que aplicar la práctica. Lógicamente tener tu fundamento en la ley para que tú tengas esa capacidad de decir, bueno, me conozco la ley y lo he llevado a la práctica. Entonces, sí, César, echarle ganas, yo te conozco, eres mi amigo y podemos hacer buena mancuerna, nos acercamos y mira, con gusto nos ponemos a estudiar juntos para ganarle a un juez. ¿Qué te parece? Aquí vuelvo a lo mismo. Mira, el llamado nuevo sistema penal que lleva 10 años. Bueno, ya el sistema, o sea, si el sistema. Sistema penal, todavía lo siguen vendiendo así. Para empezar, no es nuevo. Claro. Ni lleva 10 años. Anteriormente al sistema que se estaba llevando en 1950-1948 en México, se llevó el último juicio oral penal. Que dijeron, no, es que el sistema oral de México está defectuoso, necesitamos un cambio, y ¡pum!, nació el sistema mixto. Ahora, después de casi 50 años, no, es que el sistema anterior está mal. Vamos a hacer un sistema oral para beneficio de todos. Y no lo implantan. Lamentablemente, todo radica en la raíz. El mexicano está acostumbrado a que vamos a hacer un cambio político y legal y social. El escudo de la Ciudad de México antes era rosa. No, es que ahora necesitamos un cambio. Pues píntalo de verde. Es que ahora viene otro nuevo poder, necesitamos un cambio. Pues ahora píntalo de gris. Creemos que pintando las cosas de otro color hay un cambio. Y no es así. Es como cuando tú redactas un escrito en tu computadora y a la hora de que lo imprimes, lo lees, viene una falta de ortografía. Sacas tu goma y borra la falta de ortografía. Dices, bueno, mando a imprimir otra vez. ¿Y qué crees? Vuelve a salir la falta de ortografía. Agarras una goma más buena, más grande y vuelves a borrar. Y vuelves a imprimir. ¿Y qué crees? Que vuelve a salir esa falta. ¿Por qué? Porque la falta es de origen. No en lo material, sino en el origen. Lo que necesitas es entrar al sistema intangible, que es la conciencia social, el pensamiento social, las normas sociales, y hacer ese cambio cultural, social, político, económico de la sociedad, para que nos adecuemos a este sistema jurídico nuevo, digamos. Sí, está nuevo, ¿no? Hay que darle su tiempo para ver si funciona o no, como todo. Cuando arrancas un proyecto, pues va a tener defectos.
Porque tú puedes intentar prever todas las situaciones posibles, existentes o que vayan a suceder, pero la verdad, dicen, la verdad supera la ficción. Entonces, dentro de la práctica dices, bueno, es que, y además el humano es así, lo imposible y lo inimaginable, llega un individuo y lo crea, lo hace. ¿Cómo? No sé, por error, no sé, por iniciativa, pero lo hace. Sí. Y ni la mente más freudiana o más Maquiavélica. maquiavélica lo pensó. Y llega este amigo y lo hace. Y te descuadra toda una ley. Ajá. Entonces, bueno, aquí quizás los jueces tengan muy buena retórica. Y el abogado, o al menos algunos que me han tocado escuchar, dicen, bueno, es que la ley solo dice que la autoridad deberá fundar y fundamentar su dicho, su mandato. Nosotros como abogados no estamos obligados. Pues no, ciertamente no estamos obligados, pero no es lo mismo pedir, oiga, su señoría, con fundamento en el artículo primero, así como en el 14, 15, 16, 123, hilándolo con el Tratado Internacional de los Derechos Políticos del Hombre, así como con el Tratado Internacional de las 20 reglas mínimas de Mandela, solicito que me dé permiso toda vez que está violentando el derecho humano, o el principio de un debido proceso y la legalidad dentro del proceso. ¿Verdad? Entonces después va a decir, ay, la madre, yo no me meto en problemas, pues haga lo que quiera, porque en la praxis a mí me ha tocado así, cuando lo pido así de, oiga, deme copias. Ah, sí. A ver, señora, con fundamento en el artículo 8 constitucional y le preciso el código, el artículo del Código de Procedimientos Penales que me faculta para pedir esas copias, solicito se me expida el acta mínima, copia certificada, el disco certificado o lo que vaya a solicitar, ¿no? Y verán que el juez se va a limitar a decir sí. Y si te dice no, bueno, su señoría, motíveme y fundamenteme su actuar. Porque una cosa es que usted me diga que estamos en las mismas condiciones y otra cosa es lo que dice la ley. Si dentro de la ley se encuentra esa pequeña laguna que usted menciona, que yo me tengo que acatar a lo que usted me dice para vulnerar los derechos de mi representado, fundado, motivado y por escrito, o videograbado, y por escrito, está bien, yo accedo. Pero si usted no me motiva ni me fundamenta su actuar, en este momento doy parte al Consejo de la Judicatura. Así como en este momento solicito amparo por las violaciones al debido proceso que se están presentando en este momento. Y verán que eso cambia, porque a eso nos obliga el sistema oral penal y todos los demás sistemas orales a esta situación. Ahora bien, cierto que los ministerios públicos tienen defectos y deficiencias como todo humano las tiene, pero no son las únicas partes involucradas dentro del proceso. También, como les decía, ¿qué pasa con el informe homologado? Muchas veces viene mal. Y dicen, pon la estadística algo que dices y tienes la razón, ¿no? Entonces, para tener la razón le voy a poner estadística. Del 100% de los informes homologados que presentan los policías, el 90% está mal, por uno u otro detalle, ya sea porque se contradicen, ya sea porque uno vio 3 y el otro vio 2, ya sea porque uno vio un unicornio y era rosa y el otro lo vio morado, pero siempre hay un error. El informe de la autoridad primera respondiente, que puede ser cualquiera, no necesariamente es policía o el Ministerio Público, puede ser cualquiera, porque el primer respondiente es la autoridad
que tuvo conocimiento primeramente del hecho. Entonces, esta autoridad muchas veces pasa por alto bastantes elementos constitutivos del delito, o bien agrega bastantes elementos constitutivos que no existen, los cuales nosotros podemos entrar al estudio. Ahora bien, pudo haber sido un muy excelente trabajo de todos, pero ¿qué creen? Que entró el perito a revisar la cadena de custodia, porque me ha tocado, y el inteligente olvidó firmar. Ya rompió la cadena de custodia y todo un buen proceso, el amigo lo echó a perder. Así es. Entonces son varios elementos. Bueno, ahí también en lo referente a lo que serían los informes, el informe policial homologado, ahí tenemos que ya los policías, ya al primer respondiente, ¿qué pasa? Que ya llega uno, hace su informe, y el siguiente informe, si fueron 5 los elementos aprensores, llega el primero y dice que fue el viernes a las 5 de la tarde, iban en su vehículo, patrulla fulana de tal, que circulan a través de la calle tal y tal, tal. Todo viene el mismo informe policial homologado, y al siguiente que le toca rendir su informe, nada más le cambian el nombre y todo lo demás viene. Entonces, desgraciadamente, estamos cayendo otra vez en una situación de que lo estamos haciendo en serie, no en serio. Entonces, y aquí viene el problema, porque si yo digo, es que yo venía en mi patrulla 20-30 y sobre la calle de Pino, pues esos 20 policías que estuvieron en ese momento, todos estuvieron en la misma patrulla, en la misma calle de Pino a la misma hora, ¿sí? Entonces, digo, ya tenemos que tener esa mentalidad, tanto el primer respondiente, que también está siendo capacitado, todo el policía está siendo capacitado para poder ser el primer respondiente. El primer respondiente no nada más va a ser el que vaya a llegar a donde fue el hecho o el lugar del hallazgo. Simplemente el primer respondiente va a ser aquel que la persona le solicite el auxilio o la ayuda. Él va a ser canalizado a través de ese policía, y que no puede decir, no, es que yo estoy cuidando nada más aquí el Oxxo, ese le toca a la otra patrulla que está ahí enfrente. No, usted es el primer respondiente, usted me tiene que, por obligación, atender a mi llamado, y él tiene que canalizarlo, dependiendo también el hecho, lo va a tener que canalizar a una agencia investigadora del Ministerio Público, o también lo puede remitir a un juzgado de cívico. Entonces, esa es la obligación del primer respondiente. El policía que se encuentre, usted tiene la obligación de recibir mi denuncia, señor policía. No, que yo no estoy ahorita en servicio, entonces no vengo a uniformar y no está aquí, ¿no? Entonces sí, porque aquí hay lo que se conoce por el delito de omisión. Esa es una omisión en su deber y en su trabajo. Entonces ese policía puede tener una responsabilidad también al no querer tomarnos nosotros la denuncia o la querella, porque esa es su obligación. No nada más el primer respondiente es el que va a llegar al lugar de los hechos, no, es al que encontremos y le demos aviso de la noticia criminal. En este caso la noticia criminal es nuestra querella, nuestra denuncia o la queja, para que él sea el que nos canalice por la vía más pronta ante la autoridad, que es el Ministerio Público. Entonces, primer respondiente le llamaremos a todo aquel policía que se encuentre en el momento de que nosotros solicitemos el apoyo. Entonces, nada de que, no, es que yo estoy aquí para cuidar el banco. Sí, señor, pues usted tiene un radio, tiene un medio, y que tiene la facilidad de poder hacer esa canalización. Entonces, nada de que es que yo soy para cuidar el banco, no es que me pusieron a cuidar la panadería, no. Tiene la obligación el señor de darnos esa atención. A lo mejor no nos va a presentar él ante el Ministerio Público, pero él puede hacer uso de sus medios de comunicación para podernos conducir al Ministerio Público y seguir con esa denuncia o esa querella. Entonces ese es el primer respondiente. Y por favor, policías, hagan su trabajo. El que va a trabajar es el Ministerio Público. Ustedes redacten sus hechos, porque nada más dicen,
fírmale, aquí ya está tu declaración o tu informe, fírmale. Y firman todos que a la misma hora estuvieron en la misma patrulla, imagínense, sería un camión ahí de esos de los que anteriormente traían granaderos si fueran 20 personas, ¿no? Entonces sí, nada más ponerle un poco de seriedad en ese sentido. ¿Para qué? Para que nosotros le demos elementos al Ministerio Público que pueda integrar una buena carpeta, y si la persona fue la que realizó la conducta ilícita o participó en esa conducta ilícita, pues sea sancionado de acuerdo al artículo 20 constitucional, que dice que será castigado, no quedará impune ese crimen, y se reparará el daño a la víctima ofendida y se restaurarán todos sus derechos. Entonces, ayúdenos también a todo lo que es la Procuración de Justicia, que hagan bien su trabajo, que den toda la información, que a la gente que les llegue a ustedes con su petición de ayuda, les den esa misma, y si no personalmente, pues a través de sus medios de comunicación. Entonces, ese es un llamado a todas esas personas que nos hacen llevar este sistema de justicia penal, que sea bien aceptado por la sociedad, y que vea la sociedad que se puede trabajar. Este sistema se hizo precisamente para depurar lo que es el sistema penitenciario. Aquí tenemos los penales o reclusorios dentro de la Ciudad de México, está saturado por 2, 3 o 5 veces más de su capacidad. Ese sistema se hizo para evitar que mucha gente llegue a este tipo de reclusorios o centros penitenciarios, y no porque no queramos que se saturen, sino lo que no queremos es que esas personas se contaminen más, y en vez de hacer una readaptación, una reinserción, se lleguen a una escuela donde se van a graduar y hacer un delito pues ya perfeccionado. Entonces lo que nosotros queremos con este sistema es que se despresurice y que tengamos pues gente en libertad bajo su reserva, bajo sus medidas cautelares, sus medidas precautorias. O sea, todo eso es el sistema, no nada más es decir es que lo soltó el juez porque no sé cuánto le dio. No, ya olvídense de esa mentalidad que teníamos anteriormente, que un juez se podía comprar. Ahora no, ahora el juez lo que nos va a dar no es justicia, es legalidad, nada más. Entonces sí, nosotros tenemos que hacer como defensores privados o Ministerio Público o policías de investigación, que hagamos nada más nuestra tarea, nada más, porque nosotros, tanto Ministerio Público como defensores privados, vamos a buscar esa cuña para podernos meter. Alguien dijo, dame una palanca y moveré el mundo, dame una cuñita y te sacaré al imputado, ¿no? Entonces, sí, hagamos bien el trabajo, tengamos esa capacitación constante, tengamos ese ánimo de seguir aprendiendo, de seguir preparándonos, porque no nada más vamos a ser abogados por un mes o por un año, vamos a ser por toda la vida, y esa vida implica que tengamos constante preparación. Entonces, sí, amigos policías, amigos ministerios públicos, aquí tenemos también saludos al maestro Josué Hernández Madrid, aquí un buen orador, un buen maestro de oratoria. También le mandamos un saludo, ahí tenemos también un apoyo con este maestro para que nos pueda dar clases de oratoria, ¿verdad, Eder? Claro. Sí. Bueno, aquí le paso a Vicente. Bueno, yo nada más quiero hacer hincapié en que el sistema hoy nuevo está operado por personal joven. Eso no quiere decir que no esté capacitado, está capacitado, pero necesitamos, bueno, las personas necesitan un poquito más de tiempo para alcanzar la excelencia. Nosotros sabemos que resolver asuntos de esa forma, en forma inmediata, es demasiado complicado. El tiempo nos limita para trabajar, tanto a los ministerios públicos, los policías y los jueces. No es justificarlos, no. Sé que es complicado porque el tiempo que nos otorga la Constitución es demasiado limitado. Entonces, en este caso, yo estoy seguro que a medida que pase el tiempo,
el sistema va a ir adecuándose a las necesidades de la misma población que es México. Muy bien, saludos a María Palomino, que nos da un comentario. Dice, hay autoridades que no tienen el conocimiento ni capacitación de lo que están haciendo, por eso hay muchas irregularidades en los procesos. Precisamente ese es el comentario que estamos haciendo, de que la autoridad que lleva a cabo la carpeta de investigación, que es el Ministerio Público Investigador, es el que debe dar los elementos suficientes y fundamentados para poder llevar ese procedimiento o ese proceso hasta un buen final. Si es autor en ese ilícito, pues que se castigue. O sea, yo como defensor nunca prometo libertades, ¿sí? Prometo llevar tu asunto dentro de una legalidad, y si fuiste culpable y lo aceptaste, voy a buscar que sea una pena mínima. Pero sí, como defensores, nunca prometemos la libertad. Nunca hablamos así como que, ¿sabes qué? Sí, dame $500,000 de pesos y mira, sales mañana mismo. No, olvídate. Eso yo creo que en el pasado lo hacían. Pero ahorita lo que nosotros hacemos como defensores privados es llevar a cabo una defensa técnica y adecuada con preparación de parte de nosotros para que esa persona que esté siendo imputada, y si realizó o participó en ese hecho que la ley señale como delito, también tenga su castigo, y nosotros podemos hacer a lo mejor una disminución, pero no quitarles nunca ese delito, porque nunca lo vamos a hacer. Yo en lo particular nunca prometo libertades que no están dentro de mis manos, ¿no? Entonces sí prometo una defensa técnica y adecuada, y si es culpable buscar la mínima, pero ese delito nunca se les va a quitar, ni mucho menos se va a decir, me contratan y mañana sale libre. No, eso no lo hacemos en la barra, nunca prometemos algo que no es. Se analiza el caso, se dan los escenarios que pudieran ser favorables o desfavorables, y depende ya de la persona que nos está requiriendo los servicios, pues que lo acepte o que no los acepte. Pero siempre se les habla con una verdad, y esa verdad es, analizo tu caso y te doy las opciones que podemos hacer. Entonces, sí es cierto, tiene mucha razón que hay muchas irregularidades en los procesos, porque los ministerios públicos no hacen el trabajo, y no hacen el trabajo precisamente porque hay exceso de trabajo, hay poco personal, simplemente policial de investigación, una patrulla para un turno, 5 gentes, y que les lleguen 10 carpetas de investigación, o que tengan que rendir los informes. Pues ya, ¿qué hace el policía de investigación? Ah, sí, ya me presenté en domicilio fulano de tal, y ya está, ese es su reporte. No, hay que hacerlo bien, pero si no le damos también las herramientas a esa procuración de justicia para que vayan a hacer su trabajo, pues nunca van a hacer bien las cosas, ¿no? Entonces, nosotros queremos que esto funcione, que funcione bien, y muchos tienen la idea de que eso es una puerta giratoria. Ahorita entra el delincuente, sale, vuelve a entrar y sale. No es cierto. Hay candados para todas estas personas que están siendo ya, fueron vinculadas, están bajo medidas precautorias, medidas cautelares. O sea, todos tienen un tipo de medida para evitar que esta puerta giratoria les gire a su favor. Sí, o sea, sí entraron, salieron, sí, pero tienes una oportunidad nada más, porque si ya te vuelven a detener y tienes un proceso en curso, olvídate, se te revocan las medidas cautelares y se hace la sentencia por los dos, se acumulan los dos delitos. Entonces, sí tenemos nosotros que manejar el sistema, saberlo aplicar, tener esa capacitación, esa preparación, y aparte de todo, las ganas de poder nosotros corresponderle en la medida de la confianza que nos dé nuestro representante o la gente que nos quiera contratar, darle esa confianza. Y la confianza va a ser la preparación que les demos, que la confianza tenemos en la preparación que tenemos. Le paso los micrófonos a Eder. Okay. Bueno, aquí hay que entender, porque no sé por qué situación, desconozco, más quisiera entender
El nuevo sistema oral, el sistema oral, nos lo han vendido desde la perspectiva y la única visión de lo penal. Y nos lo han vendido como la audiencia de control, la audiencia de vinculación, la audiencia de juicio. Tal pareciera que nada más son esas tres audiencias. Y que todo el sistema a hoy, todo el sistema nuevo, legal, se reduce al ramo penal y estas tres audiencias. Y entonces, el 90% de los abogados nos estamos enfrascando en el 2% del sistema oral, del nuevo sistema legal. Quiero decirle a la gente que el nuevo sistema jurídico en México, el nuevo sistema legal de México, es más amplio. Abarca ahora ya los juicios orales laborales, los juicios orales mercantiles, los juicios orales civiles, los juicios orales familiares, los juicios orales fiscales. Es un sistema garantista que busca la protección de los derechos humanos y que deja pasa, no se queda en nuestra constitución, vamos, no se queda en nuestra ley especial, va más allá. Trasciende al derecho internacional. Son 300 y feria de tratados internacionales de los cuales México forma parte y está obligado. Entonces, bueno, yo invito a los abogados a conocerlos. Es imposible conocer los 300 o no sé cuántos sean, ¿no? Más tratados. Pero bueno, si tú eres especialista en familia, pues conócete por lo menos los derechos del Tratado Internacional de los Derechos de los Niños y las Niñas y los Adolescentes, los de tu materia, ¿no? Para tener una aplicación y un conocimiento más fuerte de la ley, tener un razonamiento legal más asequible hacia la ley. Y estudiate los criterios de la Suprema Corte de Justicia para que tengas esa posibilidad de decir al juez: no, señor, usted se equivoca. Y se lo voy a motivar y fundamentar. Y te arrancas, bla, 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 bla. Sí, es lo que hablamos, la capacitación, la preparación, el conocimiento. Yo creo que la seguridad ante un juzgado, y a lo mejor, digo, pues es se impone, ¿no? Se impone al estar en un juzgado, frente a un juez, frente a las cámaras, frente a todo. Yo creo que ahí la seguridad que te da a ti como defensa es la preparación que traes. Porque si no vienes con la preparación, te va a temblar todo, hasta las pestañas, ¿no? Digo, entonces, sí, es lo que tenemos que llegar. Plantarnos bien, tener suficiente preparación y argumentos, ¿no? Porque como bien dices, a lo mejor yo nada más vengo a solicitar mi libertad y en pro de los derechos humanos, ¿no? Voy a fundamentar todo esto para que en un momento dado nos pueda servir para debatir con el juez. Y bien es cierto lo que es el sistema oral que nos ha llevado a implementarlo dentro de las materias, lo que es laboral, familiar y todas las que has comentado. Pues sí, se va a constreñir en que es un sistema que nos va a dar una mejor o una celeridad en cuanto a los procesos. Sí, lo que se busca aquí es que sea un proceso muy rápido en materia oral, o sea, en el sistema oral. Por eso el familiar, por eso son nada más varios asuntos los que se llevan en materia familiar,
para poderlos llevar y desahogarlos más rápido. O sea, aquí la oralidad es rapidez y la oralidad es saber convencer al juez en cualquier materia. Dentro de lo que comentabas también de las audiencias, que se constriñen nada más a 3 o 4 audiencias, no, las audiencias puede ser audiencia para modificar medidas cautelares, audiencia para revocar la medida precautoria, audiencia para pedir el término, audiencia, o sea, son muchas audiencias. O sea, De hecho, nosotros, en el sistema oral penal se tienen contempladas, porque puede existir más, pero las que ya se caracterizaron son 360 diferentes tipos de audiencias. claro, y puede haber más, o sea, yo Puede haber puedo, más. yo puedo pedir ahorita una audiencia para un término de la investigación porque ya reunimos los requisitos, me habían dado 3 meses de plazo para la complementaria, pero si yo ya tengo los elementos, hablo con el Ministerio Público, hay que pedir una audiencia para la terminación de la investigación complementaria. Podemos pedir también una revocación de una medida cautelar que se dio, a lo mejor tienes 5 imposiciones de las medidas cautelares dentro del artículo 195, de esas 5 va a ser que vayas a firmar, que residas, que busques un trabajo, que seas, que no salgas del país, que no consumas bebidas, que vayas a un centro de adaptación, sí, para que no vuelvas a tomar, todo eso. A lo mejor yo ya tengo un trabajo que me va a tener que obligar a salir del país, hago una cita, una audiencia, frente a una audiencia para modificación de medidas cautelares, en la cual le voy a explicar al juez, yo ya tengo un trabajo que me exige salir al extranjero, pero yo quiero hacer una modificación de esa medida cautelar, dicten una medida precautoria, a lo mejor una caución, una fianza, para que yo esté garantizado lo que sería la medida cautelar dentro del 153 del Código Nacional, que es la presentación o la obligación de presentarse al imputado dentro de la audiencia. Entonces, son muchas audiencias, a lo mejor audiencia para solicitar, ¿sí?, como te decía, la terminación del procedimiento, la suspensión del proceso. Solicito ya la audiencia porque ya terminé, ya cumplí, ya di cumplimiento, para que se me haga un sobreseimiento y ya no se dé la acción penal, ¿no?, que se ejercita la acción penal. Entonces, sí, son muchas audiencias. Aquí nos marca el Código Nacional que es la audiencia inicial, la audiencia intermedia y la audiencia de juicio oral. Sí, pero dentro de esas etapas, o esas 3 audiencias, sí nos manejamos, te digo, dentro de una etapa de control de detención hasta la formulación a la vinculación del proceso, podemos tener 20 o hasta más. Entonces te digo, a lo mejor por una modificación de una medida cautelar nos vamos a solicitar una audiencia, y esa no está marcada ni estipulada en el Código Nacional, pero nosotros por la práctica lo tenemos que hacer, es lo que hacíamos antes en el anterior sistema, que decíamos, quiero una audiencia, o vamos a un no especificado, un incidente no especificado, que es lo mismo que es ahorita solicitar una audiencia. Escrito para un incidente no especificado, solicito la visita de, no sé, llega el incidente no especificado. Y aquí igual la audiencia, no tenemos una audiencia como tal marcada en el código. Aquí te dice, se comprende de 2 audiencias, la etapa intermedia, ¿sí?, y la etapa inicial, que es una fase escrita y una fase oral. Y después te marca las 3 audiencias. Pero dentro de esas 3 audiencias que te marca el código, sí tenemos muchas más audiencias. Bueno, a mí me gustaría hacer una pequeña pregunta o una aseveración. Tenemos varias figuras dentro del proceso penal. Tenemos al juez, al Ministerio Público, a la víctima, un ofendido y al imputado, pero falta una. ¿Cuál es? La víctima. No. La víctima ya la señalé. Allá. El Ministerio Público. Ministerio Público, el juez, la víctima o ofendido y el imputado. Hay una figura más. El asesor jurídico. Correcto. ¿Qué o cuáles son sus obligaciones? Bueno. Ok. Bueno, estamos hablando de... Bueno, es que aquí hay partes
dentro del proceso y sujetos procesales. Exactamente. ¿Sí? Dentro de los sujetos procesales tenemos lo que es el Ministerio Público, la víctima o ofendido, imputado, el juez, policía de investigación y todo. Pero dentro de esos lineamientos tenemos la figura del asesor jurídico. Sí, el asesor jurídico es una figura importante en el proceso. Lamentablemente se le ha escondido tras bambalinas, o bien se esconden tras el Ministerio Público. Ajá. ¿Cuál es la función y la obligación del asesor jurídico? Primeramente, su obligación del asesor jurídico es tener conocimiento de la carpeta de investigación para saber y poder acreditar el daño integral que sufrió la víctima, entendiéndose este daño integral como económico, físico, psicológico, moral y más. Ajá. Él debe de prever que la víctima sea reparada en su daño. Él está ahí para hacer valer todos los derechos que tiene la víctima, y en su momento, si el Ministerio Público hizo un buen trabajo, adherirse a lo que él dice. Si él denota que está deficiente la carpeta o faltan elementos y él los puede integrar, esa es su labor, solicitar la integración, elaborar esas pruebas, porque él está ahí para representar a la víctima y hacer, su función es hacer que el juez escuche a la víctima, situación que en la práctica ha quedado relegada. Sí están ahí, pero como una silla más. A lo más que he escuchado es que dicen, me adhiero. Me adhiero. No, es que no te puedes adherir. Discúlpame, no te puedes adherir. Es que esa, bueno, aquí tenemos la figura del asesor jurídico. También tenemos asesor jurídico establecido por el Estado y un asesor jurídico de manera particular. De manera particular, tú tienes que hacer que el Ministerio Público trabaje, integre, o también hacerle los señalamientos de las omisiones que tiene, ¿no? Entonces sí, pero habemos asesores jurídicos de la víctima, particulares o privados, y asesores jurídicos que otorga el Estado de manera gratuita. Entonces, yo creo que ahí también hay diferencias, como lo que decía hace un rato. Muchos están ahí como un espectador más del público, que cuando nosotros como defensores privados solicitamos algo al juez y el Ministerio Público no lo acepta o lo acepta y se le pasa o le da el uso de la voz al asesor jurídico del Estado o público, asesor jurídico público, que dicen efectivamente, me adhiero a lo que dice el Ministerio Público, sin problema, no hay, o sea, todo eso. ¿Por qué no argumentar? ¿Por qué en vez de tener ese asesor jurídico público bien preparado, a lo mejor ya tenemos un buen Ministerio Público, a lo mejor ya no tenemos que tener un asesor jurídico de la víctima, ¿no? ¿Por qué? Porque el Ministerio Público está haciendo bien su trabajo, pero vemos que aunque tengas un defensor, un Ministerio Público bueno, te ponen a un asesor jurídico público, y ¿qué va a pasar? Que de todas maneras no va a ser una buena integración de la carpeta, y es por eso que salen muchas veces los imputados, ya andan en la calle disfrutando de una libertad bajo reserva de ley, pero en libertad porque no hicieron bien el trabajo Ministerio Público y asesor jurídico público. Entonces volvemos a lo mismo, la capacitación, la preparación, el conocimiento de la carpeta, porque he visto y me ha tocado a mí llegar a audiencias
¿Y quién va a ser su asesor jurídico de la víctima? No, pues aquí viene, voy llegando, señoría, me han pasado la carpeta apenas ahorita, me impongo, acepta y protesta al cargo, sí lo acepto y protesto. Sale. Y luego, asesor jurídico alguna, no señoría, me dieron lo que dice el Ministerio Público. Alguna, nada, sí señoría, en los mismos términos. Bueno, entonces, ese asesor jurídico que se acaba de imponer, más bien, se acaba de imponer del cargo, porque no se ha impuesto de la carpeta. Exacto. ¿Sí? Entonces, ese es lo que tenemos nosotros que ver, la preparación. Muchos asesores jurídicos privados son muy buenos, también hay públicos, pero también que los públicos se vea el trabajo, que trabajando con el Ministerio Público hagan bien un trabajo y que permitan que el juez dé una sentencia, ¿sí? Si lo hizo este imputado, que dé una sentencia condenatoria fundamentada y motivada, y no que le den elementos a la defensa privada para que se pueda ir este imputado. Sí, por ejemplo, a mí me tocó en la práctica como asesor jurídico de la víctima de una violación. El Ministerio Público hizo su trabajo. Entonces, el abogado defensor solicita el interrogatorio de la víctima. Y por la situación como se presentó el delito, dice, es que no hay más. Él, para integrar esa prueba, argumenta que pues ese delito nada más se vio, más bien nada más lo vieron, lo percibieron su representado y la víctima, y que no había más evidencia, y que por lo tanto solicitaba se le hiciera un interrogatorio y una prueba de semen, ¿no? Le dice el juez al Ministerio Público, ¿alguna oposición? No. Ah, bueno, entonces que se haga. Que me paro. A ver, su señoría, yo me opongo. Me dice, es que tú nada más eres asesor jurídico y vienes para ver el daño integral. No, discúlpeme, su señoría, fúndeme y motíveme su actuar porque está equivocado. No, fúndeme y motíveme. Te voy a multar, pues múltame, pero me fundas y me motivas tus dos hechos, tus dos acciones. De lo contrario, doy parte al Consejo de la Judicatura. Y me dice, bueno, ok, ¿por qué te opones? Le digo, uno, porque efectivamente el delito nada más lo percibieron el imputado y la víctima. ¿Y sabe por qué? Porque la misma legislación contempla que son delitos de realización oculta, porque el victimario busca que nadie lo vea. Pues si no va a dar un show o va a hacer una película 3X, él va a buscar la ocasión. Y la ley contempla que el permitir la prueba que usted ya autorizó es revictimizar a la víctima y violarla por segunda ocasión, a lo cual se están dañando los derechos humanos de mi clienta, además de que se le está causando un daño psicológico y moral. Por lo tanto, me opongo, y con fundamento en el artículo 7º y 8º, si no me equivoco, de la Ley de Erradicación de la Violencia contra la Mujer, que a la letra dice que estas prácticas están prohibidas y ningún juzgador debe de permitirlas toda vez de que vulneran la garantía y la Constitución y el derecho humano, de la protección del libre desarrollo de la personalidad de mi clienta. Y me opongo. ¿Qué creen que pasó? Te dio la razón. Me dio la razón. Claro. Entonces, el asesor jurídico no nada más está de adorno. Claro. También puede interrogar, también puede imponerse, también puede pedir otra función del asesor jurídico, que bueno, si de la víctima pasan desapercibidos, la otra, yo creo que del 100% el 1% la conoce. Y es que el asesor jurídico también está para representar a los internos.
ya los sentenciados. ¿Por qué? Porque la figura del asesor jurídico se creó para proteger a todas las víctimas o personas que se encuentran en un estado de insuficiencia y gravidez. Entonces, la misma legislación contempla que un interno, cuando ya está sentenciado, por su misma condición social, se encuentra en un estado de necesidad y grave. Y también dentro del reclusorio o dentro del asunto que está, del negocio que está ventilando, puede sufrir violencia a sus derechos humanos. Por lo tanto, el Estado también debe de asegurarle un asesor jurídico al imputado. Claro. Pues sí, efectivamente esta figura, como bien nos comenta nuestro amigo César Cárdenas, es una figura medular dentro de este sistema acusatorio, ¿sí? Y también es cierto que debe tener también una preparación igual que una defensa privada. Bueno, en este caso se le llama asesor jurídico, pero ese es la que defiende los derechos de la víctima u ofendido, y por lo tanto también debe de estar tiene que tener esa preparación para poder sacar los derechos y salvar los derechos de esa persona. Igual buscar la reparación integral del daño, y llámese que va a pagar desde el Uber que la trasladó al hospital hasta los enseres menores que se han utilizado para hacer esa reparación del daño. Entonces, todo eso lo tiene que ver el asesor jurídico, pero tiene que tener también esa preparación. Así como tú comentaste ahorita con este caso, pues sí, porque tenía la fundamentación y tenía la argumentación adecuada para poder solicitar que no se revictimizara a esa persona, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener esa preparación, esas ganas a todos los niveles. Hablamos ministerios públicos, asesores jurídicos públicos, privados, defensores, los jueces también muchas veces se quedan en que ya son jueces y no se dan preparación. Conozco pocos jueces, pero son muy preparados y constantemente están en preparación, están estudiando, siguen estudiando, o sea, y el caso ellos lo ven como si fuera, no sé, un examen de grado para poder examinar precisamente a la víctima, bueno, más bien al Ministerio Público representando a la víctima, tanto a la defensa, que va a hacer las preguntas encontradas para que lleguemos a una verdad. Y esa verdad nos va a dar ya sea una respuesta positiva o una respuesta negativa para nuestro representado. Entonces sí, vuelvo a lo mismo y soy reiterativo. Aquí tenemos que tener preparación y la capacitación necesaria. Y vuelvo a poner a sus órdenes nuestros teléfonos de aquí del despacho, 84 36 85 15 y 84 36 85 14. Teléfono personal 55 38 15 20 07. Y acérquense a la barra, abogados, tenemos capacitaciones constantes. Nosotros invitamos, ofrecemos cursos gratuitos en constante capacitación, actualización. No se queden con el que yo ya lo sé, me voy a dormir porque ese tema ya lo vi y ya lo estoy viendo diario, ¿no? No, todos tenemos a lo mejor los cursos, la teoría es bonita, pero la práctica y cada uno de los conocimientos que ustedes han tenido, las experiencias, esos a nosotros nos alimentan más que leer un código que lo tenemos en nuestra casa, en nuestra oficina, lo vamos leyendo hasta en el camión. No, aquí tenemos que nutrirnos de nosotros, de las experiencias, que es lo que nos va a dar un mejor resultado en las audiencias, ¿sí? en la preparación. Aparte del código, yo me puedo aprender todo el código de memoria, pero si no tengo la práctica y no tengo la experiencia, ¿de qué sirve que tenga toda una teoría bien aprendida si yo sé que la práctica va muy diferente a la teoría? Y muchas veces me he tocado con policías de investigación. ¿Qué pasó, Lee? ¿Sí conoce el procedimiento? Claro que lo conozco, pues estamos hablando. No, el procedimiento, ¿cómo se trabaja aquí? Oye, entonces ese es el problema, que no cambiamos esa mentalidad
de estos policías de investigación, porque ya no están dando esa preparación, no están dando eso de ellos para que puedan ser mejor preparados y no cambien. No es que aquí, dicen los policías, no, es que aquí se lleva aquí, si no hay lana, no hay trabajo. O sea, digo, ¿dónde estamos, no? E inclusive me dijeron en un ministerio público, al llegar a argumentar una salida por un criterio. Saludos al Estado de México. Nos están saludando. Sí. No digo que ya pase, no, nos están saludando. Sí, entonces llegas tú con el Ministerio Público, ¿sabe qué? Quiero, de acuerdo al artículo 140, que es un delito no grave, solicito que se lleve la investigación en libertad de mi representado. ¿Y sabes qué me dijeron? No manches, estamos en México, güey. Digo, entonces, ¿qué onda? Porque estamos en México, nosotros no tenemos la argumentación para solicitar, de acuerdo a la ley, una libertad. Entonces, el que está mal ahí no es uno que va a pedir la libertad en base a un fundamento que está dentro de una ley y un código nacional para poder sacarlo y que te digan eso, no manches, estás en México. O sea, digo, no se vale que te digan eso y que no acepten el cambio que hemos hecho, ya tenemos 10 años con ese cambio, y que no se hayan cambiado esa temática. Perdón, se me acabó la pila en el teléfono, seguimos aquí con ustedes también. Sí, tenemos que cambiar esa mentalidad, ya tenemos que ser abogados. ¿Sí? Tenemos una nueva mentalidad también, que es buscar la paz por medio de la conciliación. Ya no somos el litigante, aquel que vamos a pelear y que, no, es que es bien perro este abogado. No, olvídate. Ya nosotros vamos con una mentalidad de llegar a una conciliación, una mediación, hacer una reparación del daño, tener esa cultura ya de llegar. Oye, mira, soy su abogada, la señora, y quiero platicar contigo para que lleguemos a un buen acuerdo, para que nos enfrascamos en un litigio que nos va a llevar 1 año, 2 años, y al final de cuentas vamos a quedar como ahorita vamos a establecerlo, ¿no? Entonces, sí necesitamos nosotros abogados esa preparación, esa constancia, y aparte cambiar la mentalidad. Es que ya te desperté. Ya me despertaste. eso es lo primordial. Miren, vamos a entender esto desde el punto de vista político y social. ¿Sí tenemos tiempo? 5 minutos. 5 minutos, rápido. El sistema político analiza a la sociedad, a los diferentes tribus, diferentes comunidades sociales, sus características, y crea leyes tendientes a someter o erradicar alguna actitud, conductas, costumbres, las cuales quizá el día de ayer no eran ilegales, mas el día de hoy ya lo son, porque se encuentran fuera de la legalidad de la ley que acabamos de legislar. ¿Esto por qué? Porque esas conductas causaban un daño social y tenían una repercusión amplia, entonces las tenemos que sesgar. El problema de estas leyes políticas, estas leyes que se pasan de un sistema político a un sistema legal, es que se olvidan de crear una nueva conciencia social al pueblo. Entonces, bueno, ¿cómo vas a aplicar una ley como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mal llamada Carta Magna, y la vas a implantar así como nuevo Código de Procedimientos Penales, y lo quieres implantar en una sociedad que no ha sido concientizada? Y entendiendo por conciencia lo que es aceptado por los demás, como una norma, como lo que se normaliza. Entonces, bueno, si desde ahí no tenemos esa cultura, ¿cómo vamos a tener un cambio legal?
tenemos la mentalidad impuesta, porque no la razonamos, diría Max Weber. Nosotros actuamos de acuerdo a nuestro código de vida. Si ahorita llego y veo a mi novia, a mi esposa, a mi novio o X en la esquina con otra o X, busco en mi índice, es que me tengo que enojar y violentar y los mato. Bueno, ¿y por qué lo hiciste? Pues no sé, es que pues así se debe de actuar, ¿no? No, tranquilo, es que eres persona para razonar. Lamentablemente en nuestro código, en nuestro índice, ya nos grabaron que nos debemos de enojar en lugar de hacer un acto de reflexión y de raciocinio. Y así nos manejamos los humanos. Lamentablemente, decía Max Weber, pocos son racionales, los menos, y de los menos, los pocos, porque todos actúan de forma automática, siguiéndose su índice implantado. Entonces, si nosotros no cambiamos ese índice cultural, si no cambiamos ese índice de racionalidad, nos pueden volver a cambiar el sistema jurídico, nos pueden volver a cambiar el sistema político, nos pueden volver a poner otro presidente. ¿Y qué creen? No va a cambiar. Claro, aquí lo que tenemos que cambiar es uno, y yo creo que a lo mejor vamos a ver resultados en las siguientes 2 generaciones, y eso depende de ahorita que los eduquemos, los formemos y los motivemos a ser mejores ciudadanos. Entonces yo creo que sí puede haber un cambio de conducta social, pero va a ser en la segunda generación. Después a lo mejor mis hijos ya no serían mis nietos o los hijos de mis nietos. Si los educas bien, vas a tener un cambio y se va a ver un cambio, pero hasta ese tiempo, porque ahorita no me puedes decir que vas a cambiar a una persona que tiene 16 años, que siempre ha delinquido, ¿sí? Y porque le des 2,000, 3,000 pesos mensuales, va a dejar de delinquir. Abrazos. Sí, vamos a darles abrazos, yo creo que sí, pero sí, tenemos que tener esa conducta, cambiar esa conducta social, y que los resultados se van a ver en mínimo 2 generaciones. Muy bien, amigos, hemos estado con ustedes el maestro Eder Narváez, licenciado Vicente Narváez, su servidor Gilberto Palomino. Pongo a sus órdenes los teléfonos del licenciado Narváez. Es el 55 25 63 80 49. El teléfono del maestro Eder Es el 55 32 64 47 62. Y a nuestros amigos que nos siguen por la página de la barra, están apareciendo ahorita en pantalla los teléfonos de la oficina, que es el 84 36 85 14 y 84 36 85 15, y el teléfono personal de su servidor es el 55 38 15 20 07. Un saludo a nuestro amigo Noé Campuzano, que ahorita tuvo un contratiempo. Mandamos saludos a su esposa. Gracias, amigos, por vernos y escucharnos, y esperemos la próxima emisión, en donde tenemos un buen tema y que se lo estaremos dando a conocer en el transcurso de la semana. De hecho, vamos a manejar el matrimonio a plazo fijo. Es una reforma. Bueno, vamos a ver esa reforma que nos habla del matrimonio a plazo fijo, y aquí lo estaremos platicando la próxima semana, la próxima sesión. Y un placer, un abrazo a todos nuestros amigos, a todos los que nos enviaron saludos, a Elsie Flores, tenemos también aquí a Hugo Cruz, ¿quién más tenemos? César Cárdenas, María Palomino, Rosaura Palomino, bueno, toda mi familia Palomino, porque es la que me apoya. Un saludo, buenas noches, que estén muy bien, amigos.